Hola a todos, yo soy Javier y hoy os traigo el resumen de Estudio en Escarlata del autor Arthur Conan Doyle. Antes de empezar, no olvidéis suscribiros, darle a like y compartir el vídeo. No olvidéis que os he dejado una diapositiva explicativa con el contenido principal de cada uno de los capítulos a medida que lo iré narrando. Primera parte. Reimpresión de las memorias de John Watson, doctor en medicina y oficial retirado del Cuerpo de Sanidad. Capítulo primero. Mr. Sherlock Holmes. El narrador John Watson explica su carrera académica y militar. Después de estudiar para convertirse en cirujano del ejército, sirvió en la Segunda Guerra Anglo-Afgana. Durante una batalla que los británicos perdieron, le dispararon en el hombro y le obligaron a abandonar el frente. Su condición era tan grave que fue dado de alta y regresó a Inglaterra con la esperanza de mejorar su salud. Al tener dificultades para vivir en Londres con sus modestos ingresos, Watson busca un compañero de cuarto. Un antiguo colega lo conecta con un hombre llamado Sherlock Holmes, no sin antes advertirle de las excentricidades de Holmes. Se encuentran en el laboratorio químico de un hospital donde, sin ninguna presentación, Holmes exclama que ha descubierto una forma de analizar forma fiable manchas de sangre. Se jacta de lo importante que será en casos penales y demuestra un notable conocimiento de la historia jurídica. Holmes también sorprende a Watson al deducir que Watson ha estado en Afganistán. Después de compartir sus respectivos vicios y defectos para asegurarse de que ninguno de los dos encuentre al otro intolerable, coinciden en que la unión parece adecuada. Holmes tiene el ojo puesto en la suite en Baker Street y quedan allí para encontrarse al día siguiente para echar un vistazo al lugar. Watson sale de la reunión fascinado por el enigmático Holmes y ansioso por aprender más sobre él. Capítulo segundo. La ciencia de la educación. Al día siguiente, Holmes y Watson van a ver las habitaciones del 221B de Baker Street. Los alojamientos constan de 2 dormitorios cómodamente amueblados y una gran sala de estar compartida. Están tan impresionados con las habitaciones y el precio asequible que firman inmediatamente y se mudan. Watson considera que es fácil convivir con Holmes. Se levanta temprano, pasa sus días en el laboratorio o vagando por las calles de Londres y rara vez se queda despierto hasta tarde. Con poco más en que preocuparse, Watson pasa las primeras semanas tratando de comprender mejor a Holmes, aunque es demasiado educado para preguntarle sobre su ocupación. Watson se sorprende por el contraste entre la profundidad del conocimiento de Holmes sobre la ley y los aspectos de la ciencia médica y su total ignorancia de la literatura y la filosofía. Watson intenta un estudio sistemático de su nuevo amigo, pero se da por vencido cuando no puede conciliar lo que observa. Las habilidades de Holmes con el violín también son inescrutables para Watson. A veces toca bien y puede interpretar canciones difíciles a petición de Watson, sin embargo, a menudo no produce ningún tipo de música, sino que simplemente emite sonidos que parecen reflejar su estado de ánimo o pensamientos. Holmes suele tener clientes que provienen de todas las clases sociales. Una mañana, Watson lee un artículo sobre la ciencia de la deducción. Explica cómo se puede utilizar una observación aguda y cuidadosa de los hechos correctos para inferir lógicamente la verdad sobre cualquier cosa. Watson critica el artículo por ser absurdo y rebuscado solo para que Holmes revele lo que él escribió. Holmes explica que utiliza las técnicas descritas en el artículo como el primer detective consultor del mundo. Al utilizar la ciencia de la deducción y el análisis, puede resolver muchos casos que las autoridades gubernamentales y los investigadores privados no pueden analizar. Luego lo demuestra revelando cómo supo que Watson había estado en Afganistán cuando se conocieron, por su comportamiento, lenguaje corporal y otros detalles aparentemente menores. Un hombre aparece afuera de su apartamento. Holmes determina que el hombre es un sargento de marina retirado. Watson espera demostrar que Holmes está equivocado, pero el hombre resulta ser un sargento de la infantería ligera de la Marina Real. Capítulo tercero. El misterio de Lauriston Gardens. Holmes afirma que es más fácil para él hacer deducciones que explicar cómo lo hace, pero lo intenta de todos modos. Los tatuajes y el corte de pelo del hombre y la forma en la que se movía sugerían un sargento de marina. Watson está asombrado, pero Holmes afirma que todo es muy sencillo.
El sargento entrega una carta del inspector Gregson de Scotland Yard detallando un caso desconcertante y pidiendo ayuda. Han descubierto el cuerpo de un estadounidense llamado Enoch Drever, en una casa vacía de Brixton Road. Hay sangre en la habitación, pero no hay ninguna herida ni evidencia que sugiera cómo murió el hombre. Holmes se muestra reacio a ayudar al principio, alegando que Gregson y su colega Lestrade se llevarán todo el crédito por resolver el caso. Finalmente decide ir de todos modos e invita a Watson a unirse a él. De camino a la escena del crimen, Holmes guarda silencio y se niega a compartir sus pensamientos porque aún no tienen todos los datos. Cuando llegan, en lugar de ir a ver el cuerpo, primero dedica mucho tiempo a observar todo lo que hay fuera de la casa. En el interior, Holmes se toma su tiempo para inspeccionar minuciosamente el cuerpo. Cuando termina y los hombres de Gregson retiran el cuerpo, el anillo de bodas de una mujer cae al suelo. Gregson cree que el anillo complica aún más las cosas, pero Holmes no está de acuerdo sin explicar por qué. También se encuentra en los bolsillos del muerto un reloj de bolsillo de oro, algunas tarjetas de visita y cartas dirigidas a Drever y a un hombre llamado Joseph Strangerson sobre su regreso a Estados Unidos. En ese momento descubre la palabra Rachel, sin la L, escrita con sangre en una de las paredes. Lestrade llega a la conclusión de que quien lo escribió estaba escribiendo el nombre de Rachel, pero fue interrumpido antes de que pudieran terminar. En respuesta, Holmes se ríe de Lestrade y procede a inspeccionar el resto de la habitación usando una cinta métrica y una lupa grande. Holmes se niega a explicar su teoría de lo sucedido, pero proporciona a Gregerson y a Lestrade algunas pistas. El asesino mide unos 6 pies de altura, está en la flor de su vida y tiene unos pies pequeños para su estatura. El asesino y víctima llegó en un carruaje de 4 ruedas tirado por un caballo que llevaba 3 zapatos viejos y uno nuevo, y el arma homicida era veneno. También explica que Rage en alemán significa venganza. Capítulo 4. El informe de John Rance. Holmes y Watson van a ver a John Rance, el oficial que encontró el cuerpo. Holmes afirma que la evidencia de la escena del crimen ya le ha proporcionado suficiente información para descubrir qué sucedió. Pero no está de más asegurarse de que no haya nada más que aprender. En el camino, Holmes explica las observaciones que hizo y cómo dedujo los hechos sobre el asesino que les contó a Gregson y Lestrade antes de irse. Watson vuelve a quedar asombrado y felicita profusamente a Holmes por su brillantez. Rance está durmiendo cuando llegan, pero Holmes le paga medio soberano para que cuente su historia. Esto lo alegra considerablemente y ofrece un relato detallado. Notó luz proveniente de una casa que se suponía estaba abandonada y fue a revisarla. Las calles estaban completamente desiertas, por lo que temía que el lugar pudiera estar embrujado por su anterior inquilino. Sin embargo, Rance finalmente entró y descubrió el cuerpo. Holmes lo interrumpe aquí y afirma que ya sabe lo que hizo Rance dentro de la casa, habiendo estudiado cuidadosamente las huellas y otras marcas en las habitaciones. De vuelta afuera, Rance se encontró con un hombre borracho apoyado contra la puerta afuera. Ignoró al hombre, pero la descripción de sus rasgos físicos coincide con el sospechoso que Holmes les describió a Gregson y Lestrade. Holmes insulta a Rance por no ser más astuto. Cuando se van, Watson expresa su confusión. Holmes explica que el borracho que soltó Rance era el asesino que había regresado al lugar del crimen para recuperar el anillo que descubrieron más tarde al mover el cuerpo. Holmes planea usar el anillo para capturar al asesino. Capítulo 5. Nuestro anuncio atrae a un visitante. Mientras Holmes asiste a un concierto de orquesta, Watson se queda en casa para descansar, agotado por la emoción de la noche anterior. Sin embargo, le cuesta dormir porque le atormenta el rostro siniestro y distorsionado del fallecido Drever. Holmes regresa y revela que puso un anuncio en el periódico sobre un anillo de bodas de oro que se encontró en Brixton Road la noche anterior. Él cree que si su teoría es correcta y el borracho Rance efectivamente vio al asesino, entonces quiere desesperadamente recuperar el anillo. Holmes supone que el hombre estará revisando ansiosamente los papeles en busca de señales del anillo y se presentará en su apartamento dentro de una hora para responder el anuncio. Para asegurarse de que el asesino no se dé cuenta de que es una trampa, utilizó el nombre de Watson en el anuncio. Holmes anima a Watson a limpiar y cargar su revólver por si acaso.
Mientras tanto, Holmes recibió una respuesta a un telegrama que envió a Estados Unidos, lo que confirma que su visión del caso es correcta. Watson se sorprende cuando no es un hombre quien responde el anuncio, sino una anciana que afirma que el anillo pertenece a su hija. Watson le devuelve el anillo y tan pronto como ella sale del apartamento, Holmes se apresura a seguirla, pensando que debe ser cómplice. Cuando regresa horas más tarde, Holmes parece dividido entre la diversión y el disgusto. Siguió a la anciana hasta que ella subió a un taxi. Luego se colgó en secreto del taxi hasta que se acercó al destino. Sin embargo, cuando llegó el taxi, la anciana ya no estaba dentro, lo que significa que debió haber saltado mientras el taxi aún estaba en movimiento. La dirección resultó ser falsa, ya que los residentes no conocían a la anciana ni a su hija. Watson se sorprende de que una anciana los haya burlado, pero Holmes concluye que debe haber sido un joven disfrazado. Holmes permanece despierto hasta altas horas de la noche tocando melancólicamente su violín mientras piensa en el caso. Capítulo 6. Tobias Gregson en acción. Al día siguiente todos los periódicos publican largos informes que detallan el misterioso asesinato. Holmes y Watson los leen durante el desayuno y Watson incluye 3 extractos, cada uno de los cuales se centra en diferentes hechos del caso y sugiere diferentes conclusiones. Son interrumpidos por 6 pilluelos en la calle, a quienes Watson describe sin caridad como pequeños sinvergüenzas sucios. Los niños le informan a Holmes que aún no han encontrado lo que les pidió que buscaran. Les paga un chelín a cada uno y les ordena que sigan buscando y le explica a Watson que los emplea porque pueden ir a cualquier parte sin llamar la atención. Gregson llega al apartamento alegremente afirmando haber resuelto el caso, aprovechando cada oportunidad para menospreciar a Lestrade en el proceso. Siguiendo una pista que encontró en el sombrero de Drever, Gregson descubrió que Drever y Strangerson se habían alojado en una pensión dirigida por Madame Charpentier. Madame Charpentier y su hija Alice revelaron que Drever estaba borracho con frecuencia y actuaba de manera inapropiada con Alice y el personal femenino. Inicialmente, Madame Charpentier le permitió quedarse porque le pagaba bien y ella necesitaba el dinero, pero después de que él intentó agarrar y besar a Alice, ella lo echó. Luego, Drever intentó secuestrar a Alice, pero su hermano Arthur lo detuvo. Después de ahuyentar a Drever con un palo grande, Arthur le siguió furioso. Drever fue encontrado muerto al día siguiente. Cuando Madame Charpentier no pudo proporcionar coartada a su hijo, Gregson lo arrestó. Gregson acepta las felicitaciones de Holmes por resolver el caso, sin darse cuenta de que Holmes se está burlando de él. La teoría de Gregson sobre lo sucedido claramente no explica muchos de los hechos conocidos. En este punto, Lestrade aparece en el apartamento luciendo preocupado. El secretario de Drever, Joseph Strangerson, ha sido encontrado muerto en una habitación privada de un hotel. Capítulo 7. Luz en la oscuridad. Lestrade siempre pensó que Strangerson estaba relacionado con el asesinato y lo había estado buscando durante días. Cuando encontró el alojamiento de Strangerson, notó un hilo de sangre corriendo desde el interior de la habitación y se vio obligado a derribar la puerta. En el interior, Strangerson yacía muerto en la ventana, asesinado de una puñalada en el corazón. La palabra Rache estaba escrita con sangre encima de él. Lestrade no encontró nada más que percibiera como una pista, pero señala que Strangerson todavía tenía mucho dinero encima, junto con una carta de hace un mes que decía que JH está en Europa. También había una pequeña caja que contenía 2 pastillas en la mesita de noche. Holmes se interesa inmediatamente por las pastillas. Le pide a Watson que recupere un perro viejo del piso de abajo que está esperando a ser sacrificado. Le da una pastilla al perro y se siente decepcionado y confundido cuando no pasa nada. Después de pensarlo más, Holmes intenta lo mismo con la segunda pastilla y el perro muere casi instantáneamente. A Holmes le molesta que alguna vez haya dudado de sí mismo y les dice a Gregson y Lestrade que no solo sabe quién cometió los asesinatos, sino que también tiene un plan para atraparlo. No puede compartir detalles porque ese asesino es demasiado inteligente y si supiera el plan se vería comprometido. Gregson y Lestrade se sienten insultados y frustrados por la reticencia de Holmes. Wiggins, uno de los niños de la calle que ayuda a Holmes, llega y le dice que hay un taxi esperando fuera.
Holmes le pide a Wiggins que invite al conductor a ayudarlo con su equipaje. Cuando el taxista se inclina para levantar el caso, Holmes lo esposa y afirma que ha atrapado al asesino. Este asesino se llama Jefferson Hope. Hope lucha salvajemente e incluso intenta salir por la ventana, pero finalmente es sometido y transportado a Scotland Yard. Segunda parte, La Tierra de los Santos. Capítulo primero. En la gran llanura alcalina. La novela cambia a un narrador en tercera persona y retrocede en el tiempo varias décadas. Décadas antes, en una árida región occidental de América del Norte que la novela llama la gran llanura alcalina, la tierra es árida e inhóspita. Un hombre delgado y curtido y una niña de 5 años están a punto de morir de sed y de hambre. El resto del grupo, incluidos sus padres, han muerto. Deciden orar antes de acostarse a dormir. Mientras duermen, una enorme caravana se acerca desde lejos. Estos viajeros son conducidos por hombres endurecidos con rifles. Uno de los hombres ve algo en un peñasco rocoso. Temiendo que pueda tratarse de un grupo de indígenas, lleva a un grupo de hombres a investigar. Descubren al hombre indigente y al niño que están tan exhaustos que no se despiertan hasta que los buitres que los acechan chillan y huyen. Al principio, el hombre cree que debe estar teniendo delirios, pero el rescate es real. El hombre hambriento se presenta como John Ferrier. Ha decidido que la niña sea ahora su hija adoptiva, Lucy. En la caravana hay mormones que buscan refugio de la persecución. Ferrier y Lucy son llevados ante el líder y profeta mormón, Brigham Young, que tiene unos 30 años y es decididamente serio. Ofrece salvarlos con la condición de que la conviertan. Les advierte que no se tolerará nada que no sea una devoción completa. Preferiría verlos morir en el desierto que sembrar el descontento entre su pueblo. Ferrier acepta la oferta dada que la alternativa es la muerte y se queda con un hombre llamado Elder Strangerson, quien tiene la tarea de enseñarles las costumbres y creencias del mormonismo. Capítulo segundo. La flor de Utah. La caravana finalmente llega a Utah, que según Young es su tierra prometida. Líder y administrador eficaz, mapea la tierra y la divide entre su gente según su posición y sus contribuciones. Para el verano siguiente la tierra está cubierta de cultivos de trigo, se ha erigido un gran templo en el centro de la ciudad y todo el mundo está prosperando. En el viaje a Utah, Ferrier demostró ser un guía capaz y un cazador incansable. Se ganó tanto respeto por parte de sus nuevos compatriotas que le dan un terreno tan grande como el de cualquier otra persona. Solo Young y los 4 ancianos reciben más. Durante la siguiente década, Ferrier se convierte en uno de los hombres más ricos y respetados de la comunidad. Ferrier se ajusta a la mayor parte de la religión mormona como se ordena, pero rechaza la idea de la poligamia y se niega a casarse con ninguna esposa. Esto hace que algunos cuestionen su devoción. Lucy se convierte en una joven fuerte y atractiva que comienza a atraer la atención masculina. Un día encuentra el camino bloqueado por un rebaño de ganado. Intentan pasarlos, pero su caballo queda atrapado entre ellos y entra en pánico. Cuando casi la arrojan de la silla y la pisotean hasta morir, un extraño interviene y conduce su caballo a un lugar seguro. Se presenta como Jefferson Hope, cuyo padre solía ser cercano de ella. Hope, inmediatamente enamorado, decide hacer todo lo que esté a su alcance para ganarse su amor. Se convierte en un invitado frecuente en casa de los Ferrier y les cuenta muchas historias de sus experiencias como explorador, ranchero, buscador de plata y trampero. Lucy no tarda mucho en enamorarse de él y antes de emprender un trabajo de 2 meses para montar una mina, le pide a Lucy que se case con él. Una vez que tiene la seguridad de la bendición de su padre, acepta de buena gana y los dos comparten un difícil adiós. Capítulo 3. John Ferrier habla con el profeta. El liderazgo mormón es tiránico. Las ideas u opiniones disidentes son severamente castigadas y varias personas de la comunidad han desaparecido. Ferrier se opone firmemente al matrimonio polígamo, pero teme decir lo que piensa en caso de que la noticia llegue a los ancianos. Le alegra que Lucy se case con un extraño. A medida que se difunde la noticia del compromiso de Lucy, Brigham Young visita a Ferrier para expresar su preocupación y decepción porque Ferrier no ha tomado esposas. Le dice que Lucy debe casarse con uno de los hijos del Elder Drever o del Elder Strangerson para compensarlo.
Ferrier pide un mes para que Lucy tome su decisión. Young lo permite, pero amenaza a Ferrier al salir. Ferrier se pregunta cómo le contará a Lucy lo sucedido, pero Lucy ha estado escuchando la conversación. Sus sentimientos por Hope no cambiarán, por lo que Ferrier le envía un mensaje a Hope con la esperanza de que regrese de su trabajo y los ayude a encontrar una solución. Probablemente tendrán que abandonar Utah, pero él se ha reconciliado con esto porque no le gusta vivir bajo la bota de otro hombre. Ferrier le asegura a Lucy que no hay nada que temer. No obstante, comienza a cerrar las puertas con cuidado y limpia su rifle. Capítulo 4. La huida. Ferrier va a la ciudad para enviarle una carta a Hope. Cuando llega a casa, los hijos de los Elder Strangerson y Drever están allí. Los jóvenes inmediatamente comienzan a explicar por qué Lucy debería elegir uno sobre el otro. Strangerson afirma ser la mejor elección porque solo tiene 4 esposas, mientras que Drever tiene 7. Pero Drever afirma que esto no importa ya que tiene más dinero y puede mantenerlas a todas de todos modos. Enfurecido, Ferrier los amenaza con no regresar a menos que lo inviten. Mientras huyen, Strangerson y Drever advierten que Ferrier pagará por ir en contra de la voluntad de los ancianos. Nadie ha ido jamás en contra de la autoridad mormona de esta manera y otros han sido asesinados por menos. Al día siguiente, Ferrier encuentra un pequeño cuadrado de papel clavado encima de su cama, advirtiéndole que le quedan 29 días para enmendar las cosas. La amenaza tiene un final abierto, lo que aterroriza a Ferrier más que si hubiera sido específica. También se pregunta cómo llegó el periódico allí, ya que cerró cuidadosamente todas las puertas y contrató a un vigía. Cada día siguiente, la cuenta regresiva continúa mientras aparece un nuevo número en algún lugar de la casa. Ferrier no puede atrapar al culpable. Los días pasan, pero la esperanza no aparece. Ferrier comienza a perder la esperanza sabiendo que no podrá navegar por la naturaleza que los rodea si intentan escapar por su cuenta. Hope aparece la última noche después de haberse arrastrado sobre la tierra de Ferrier para evitar ser descubierta por cualquiera de las centinelas apostados que vigilan la propiedad. Les aconseja que se vayan inmediatamente. Recogen toda la comida, el agua y el dinero que pueden conseguir y se escapan de la casa. Casi son vistos junto a uno de los campos de maíz, pero Hope logra esconderlos. Escuchan una señal y una contraseña que están usando sus perseguidores. Una vez que llegan a las montañas, Hope los lleva por un camino traicionero, pero la idea de seguridad y libertad los empuja hacia adelante. Se encuentran con un último centinela, pero Ferrier y Jefferson lo engañan usando la contraseña que escucharon antes. Capítulo 5. Los Ángeles Vengadores. Hope, Ferrier y Lucy continúan viajando a través de las montañas durante toda la noche, deteniéndose rara vez y brevemente. Al día siguiente se les acaban las provisiones, por los que Hope deja a Ferrier, Lucy y sus caballos en una pequeña cueva y va a buscar comida. Deambula kilómetros en busca de caza y finalmente se topa con un cimarrón. Lo baja con su rifle y luego corta un poco de carne porque es demasiado grande para transportarlo. En su camino de regreso a las cuevas se pierde. Cuando encuentra el camino han pasado 5 horas. Cuando Hope se acerca a la cueva, entra en pánico cuando nadie responde a sus llamadas. La cueva está desierta, pero hay señales de que un grupo de hombres ha estado allí. Supone que Ferrier y Lucy deben haber sido capturados y llevados de regreso a Salt Lake City, pero nota un montículo de tierra fresco cerca. Un palo plantado en la tierra sostiene un trozo de papel que dice: John Ferrier, anteriormente de Salt Lake City, murió el 4 de agosto. No hay una segunda tumba, por lo que Hope concluye que debieron haberse llevado a Lucy para que ella pudiera cumplir sus planes de convertirla en esposa. La desesperación de Hope rápidamente se convierte en deseo de venganza. Le lleva 6 días caminar de regreso a las afueras de Salt Lake City, donde Cooper, un mormón para el que trabajó anteriormente, rápidamente le dice que Lucy ha estado casada con Drever y que toda la terrible experiencia la ha puesto al borde de la muerte. Mientras Hope acampa en las montañas, Lucy muere un mes después. A Drever no le preocupa, porque en realidad lo único que quería era heredar la propiedad de Ferrier. Antes de que Lucy sea enterrada, Hope desciende de las montañas y se quita el anillo de bodas del dedo, negándose a dejar que le entierren con él. Luego intentan matar a Drever y Strangerson cuando se presenta la oportunidad. Aumenta la seguridad, envían partidas de caza tras él y dejan de salir por la noche.
Finalmente, los atentados contra sus vidas cesan, por lo que creen que Hope se ha rendido. En realidad está más decidido que nunca, pero necesita encontrar una vivienda más cómoda para recuperar su salud. Se da cuenta de que le llevará años llevar a cabo su venganza y que necesitará dinero. Después de 5 años de trabajar en las minas de Nevada, regresa a Salt Lake City solo para descubrir que un cisma ha fracturado la iglesia y que Drever y Strangerson se han ido. Hope los persigue por todo Estados Unidos y finalmente los encuentra en Ohio. Sin embargo, Drever lo reconoce y huye a Europa con Strangerson, ahora su secretario. Decidida a atraparlos, Hope recauda los fondos necesarios para emprender el viaje a Europa. Desde allí los sigue hasta Londres. Capítulo 6. Continuación de las memorias de John Watson, doctor en medicina. La novela regresa al presente y se reanuda la narración en primera persona de Watson. Hope se calma, se disculpa por luchar y admite que admira lo bien que Holmes pudo perseguirlo. En Scotland Yard, Hope pide contar su historia ahora en lugar de en su juicio. Tiene aneurisma aórtico debido a las condiciones extremas que soportó durante su periodo en el desierto y es posible que no sobreviva por mucho más tiempo. Watson confirma que el corazón de Hope podría fallar en cualquier momento. Hope afirma que no es un asesino común y que Drever y Strangerson merecían morir porque fueron responsables de matar a John y Lucy Ferrier. Cuando había pasado tanto tiempo y ningún tribunal los condenaría, tomó el asunto en sus propias manos. Hace 20 años él y Lucy estaban comprometidos para casarse, pero ella se vio obligada a casarse con Drever, lo que provocó que muriera con el corazón roto. Luego, Hope tomó su anillo de bodas para asegurarse de que fuera lo último que vio Drever antes de morir. En Londres aceptó un trabajo como taxista y pasó sus días siguiendo a sus objetivos, esperando que cometieran un error para poder atacar. Su oportunidad llegó cuando los escuchó discutiendo en una estación de tren después de perder un tren a Liverpool. Drever estaba decidido a regresar solo a su pensión. Hope lo siguió hasta allí, lo observó entrar en varios bares en el camino y luego fue testigo de cómo Arthur Charpentier lo ahuyentaba. Luego Drever llamó al taxi de Hope y Hope lo llevó al apartamento vacío en Brixton Road. Cuando llegaron, Drever estaba demasiado borracho para darse cuenta de que no era su hotel y necesitaba que lo ayudaran a entrar. Hope le reveló su identidad a Drever, aterrorizándolo. En uno de los trabajos anteriores como conserje en su laboratorio, Hope obtuvo 2 pastillas venenosas que ha llevado consigo desde entonces. Guardaba las pastillas en cajitas, cada una acompañada de una pastilla inofensiva. Obligó a Drever a elegir una de las pastillas y se comió las sobras él mismo. De esta manera el destino decidiría quién viviría y quién moriría. Cuando Drever murió, Hope le mostró el anillo y salió. Poco después se dio cuenta de que le había caído el anillo y volvió a buscarlo solo para encontrarse con un oficial de policía. Fingió estar borracho para escapar. Hope luego fue a buscar a Strangerson. Strangerson se negó a salir después de que Drever desapareció, por lo que finalmente Hope se subió a la ventana. Strangerson lo atacó y Hope lo apuñaló en el corazón en defensa propia. Luego volvió a trabajar como taxista hasta que un joven lo contrató para el 221B, lo que le llevó a Holmes. Capítulo 7. La conclusión. Hope muere antes de su juicio. Holmes comenta que Lestrade y Gregson se sentirán decepcionados porque ahora no recibirán la misma publicidad. Watson no ve por qué recibirán algún tipo de crédito por resolver el caso, pero Holmes les asegura que lo que realmente hagas importa menos que lo que puedas convencer a la gente de lo que has hecho. No obstante, Holmes está contento, el caso es uno de los más interesantes que ha visto. Holmes explica cómo resolvió el caso afirmando que era bastante simple cuando se puede razonar al revés. Por su examen fuera del apartamento de Brixton supuso que el asesino llegó en taxi y dedujo el tipo mirando las huellas dejadas en la carretera. Luego midió la zancada del asesino para determinar su altura. Llegó a la conclusión de que Drever murió envenenado y lo sabía basándose en la expresión de miedo en su rostro y el olor a veneno en sus labios. El anillo de bodas significaba que el crimen fue cometido por un amante anterior que había sido agraviado. Holmes telegramea a la policía de Cleveland para preguntar sobre las partes involucradas utilizando las cartas encontradas en la escena del crimen.
Las autoridades de Cleveland confirmaron que Drever y Hope eran viejos rivales en una disputa romántica. Con toda la información disponible, Holmes no vio ninguna razón por la cual el asesino no volvería a conducir su taxi, por lo que solicitó la ayuda de la pandilla de Wiggins para localizarlo y llevar el taxi al 221B de Baker Street, para que Holmes pudiera realizar el arresto. Watson queda asombrado y decide publicar su relato del caso para brindar al público las versiones reales de los hechos y para que Holmes obtenga el crédito que se merece.